En esta lección aprenderás cómo darle movimiento al sprite, es decir, aprenderás cómo desplazar el sprite de un lugar a otro. Para esto haremos uso de una técnica muy sencilla en la cual indicaremos cuál es el delta X y delta Y, es decir, cuál va a ser el desplazamiento que va a tener el sprite en el eje horizontal y en el eje vertical por cada cuadro de animación. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a empezar a darle movimiento al sprite y bueno, también ver qué es lo que sucede. El tipo de movimiento que le vamos a dar al sprite en este caso va a ser muy sencillo. Va a ser un tipo de movimiento muy básico, lo vamos a poder mover en cada uno de los ejes. Y posteriormente, si ustedes lo desean, puedo hacer un curso de física para videojuegos en el cual nosotros podemos ver mecanismos de movimiento mucho más complejos y de acuerdo a las leyes de la física. Es decir, haríamos un pequeño motor de física para que simule algunos efectos físicos dentro de nuestros videojuegos. Bueno, pues vamos a ver cómo vamos a mover los sprites en este caso. Básicamente tenemos un motor 2D. Eso significa que tenemos que tener un movimiento horizontal y un movimiento vertical. Para esto vamos a necesitar entonces dos valores. ¿Qué tanto se va a mover el sprite en cada cuadro de animación en el eje horizontal y qué tanto se va a mover el sprite en cada cuadro de animación en el eje vertical? Esta cantidad que se va a estar moviendo el sprite en cada cuadro de animación le vamos a llamar delta X en el caso horizontal y delta Y en el caso vertical. El valor de delta X y delta Y tiene que ser un número entero. Puede ser 0, puede ser mayor que 0 o puede ser menor que 0, dependiendo hacia dónde nosotros deseamos que se mueva el sprite. Si nosotros deseamos que el sprite se mueva a la derecha, entonces delta X tiene que tener un valor positivo. Si deseamos que se mueva a la izquierda, delta X tiene que tener un valor negativo. Si no deseamos que se mueva en el eje horizontal, vamos a colocar un valor de 0. Ahora, si deseamos que se mueva hacia abajo, delta Y tiene que tener un valor positivo. Si deseamos que el movimiento vaya hacia arriba, delta Y tiene que tener un valor negativo. Y si no deseamos que se mueva en el eje vertical, entonces delta Y pues va a tener un valor igual a 0. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer los cambios. Vamos a nuestra clase Sprite y aquí vamos a ver el código nuevo que tenemos que colocar. Realmente el código que tenemos que adicionar es muy sencillo, no es tan complicado como todo lo que hemos hecho anteriormente. Entonces, bueno, estoy aquí en la clase de Sprite y vamos a ver qué elementos nuevos son los que necesitamos. Bueno, tengo dos propiedades, de X y de Y. Es decir, delta X y delta Y, ambas son de tipo entero. Esto nos da la cantidad de avance en X por cuadro de animación y también el avance en Y por cuadro de animación. Entonces, dentro de toda la parte de atributos que nosotros tenemos, adicionamos estos dos, por favor. Ahora vámonos al constructor. En el constructor vamos a inicializar delta X y delta Y con 0. Es decir, inicializamos por seguridad como si el sprite no tuviera ningún tipo de movimiento en ninguno de los dos ejes. Vamos a dejarlo de esa manera. Ahora es momento de adicionar las propiedades y también tenemos que adicionar una función de interfase. Ok, aquí tenemos las propiedades. Tenemos la propiedad delta X y también tenemos la propiedad delta Y. Son tanto de entrada como de salida. ¿Por qué? Porque necesitamos permitir tanto saber qué tanto se está moviendo en cada uno de los ejes, como en algún momento dado poder cambiar el valor o la cantidad de movimiento en cada uno de los ejes. Por eso ambas propiedades son tanto de entrada como de salida. Ahora, también resulta conveniente tener un método, que es el método colocar delta, que me permita colocar el valor de delta X y delta Y al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es muy común que nosotros necesitemos colocar ambos valores al mismo tiempo.
aunque bueno, estas propiedades nos permiten colocar los valores. Vamos a necesitar una línea de código para colocar cada una de ellas. Aquí solamente vamos a utilizar la invocación a colocar delta y entonces podemos pasar ambos valores simultáneamente. El código interno es muy sencillo, simplemente aquello que recibimos como parámetro se coloca en el atributo de X o de Y. Muy bien, lo demás no sufre ningún cambio y vamos a tener que adicionar un nuevo método. Vamos para abajo. Aquí está Avanza Animación, que fue la lección anterior. Y aquí tenemos un nuevo método que es el método movimiento. El método movimiento lo que hace simplemente es actualizar el valor de la posición en X y la posición en Y. Es decir, cada cuadro de animación nosotros vamos a invocar al método movimiento. Entonces, dependiendo del valor que nosotros tengamos en delta X o en delta Y, vamos a actualizar la posición. ¿Cómo lo actualizamos? Bueno, tomando la posición actual y desplazándonos la cantidad que nos indique delta X o delta Y. El código es sumamente sencillo, posición X más igual delta X y posición Y más igual delta Y. Es sumamente sencillo, pero es todo lo que nosotros necesitamos para esto. Ok, bueno, entonces ya tenemos nuestro método de movimiento. Vamos también a actualizar la versión. Ahora estamos en la versión 1.006. Bueno, no solamente nosotros necesitamos colocar nuevo código en Sprite, tenemos también que hacer algunas modificaciones en el motor. Vamos entonces a la clase de Engine y en la clase de Engine, bueno, toda la parte de arriba no tenemos ningún cambio. Voy a quitar este comentario que había puesto en una prueba interna antes de hacer la lección. Entonces, en la parte de arriba no tenemos ningún cambio, tenemos init pruebas que nos dibuja el fondo, el canvas de color verde. Ahora bien, aquí estamos en ciclo de juego donde sí vamos a tener un cambio. Acá tenemos el ciclo de animación y para cada uno de los sprites se va a estar repitiendo esto. ¿Qué hemos adicionado? Hemos adicionado esta línea, la línea sprite.movimiento. ¿Para qué? Para que se actualice la posición del sprite antes de que sea dibujado. Entonces, por favor, adicionen sprite.movimiento, que va a invocar el método que acabamos de crear aquí en la clase sprite. Y bueno, ya con eso lo tenemos. Ahora vamos a la forma. Y en la forma también vamos a tener algunos cambios. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es colocar el sprite en determinada posición. Lo estoy colocando en 100,100, cuadro actual es igual a 3, velocidad de animación es igual a 2, todo esto que nosotros ya teníamos. Y ahora voy a hacer uso de colocar delta. ¿Para qué? Pues para darle un avance en X y un avance en Y. Esto significa que para cada cuadro de animación el sprite va a avanzar 5 píxeles en X y 3 en Y. Luego se invoca ciclo de juego para que lleve a cabo todas esas actualizaciones que necesitamos y todo esto. Ok, entonces, bueno, vamos a ejecutar. Ok, esperamos a que termine. Muy bien. Programa, procesa. Aquí tenemos el sprite y simula. Ahí está. Voy a ponerle pausa. Entonces vean cómo sucedió esto. Está avanzando 5 píxeles en cada cuadro de animación en X y está avanzando 3 píxeles en cada cuadro de animación en Y. Vamos a hacer otra prueba. Incluso, bueno, en lugar de poner colocar delta,
podemos poner 1 delta x va a ser igual a menos 1, y si no queremos que haya movimiento en y, ponemos 1 delta y es igual a 0. Vamos a ejecutar nuevamente. Y ahí tenemos. Perfecto. Muy bien. Podemos colocar ahora que vaya para arriba. Por ejemplo, podemos poner menos 1 en x y que vaya para arriba y a la derecha. 2 en y. Ahí lo tenemos. Algo que seguramente han notado es que, bueno, tenemos el movimiento del sprite. Sin embargo, el sprite está dibujando constantemente sobre el fondo. Y es algo que nosotros pues no vamos a desear en la gran mayoría de los casos. Ahora lo que viene es, bueno, ya tenemos el movimiento, tenemos que hacer un mecanismo para que el dibujo no haga este tipo de cosas y realmente se vea el movimiento del sprite limpio. Ese va a ser el tema de las próximas lecciones. Ahora sí vamos a tener que colocar código un poquito más avanzado que el que vimos en esta lección.